Buenos días, gracias a todos por su presencia aquí. Hoy, 10 de diciembre, como conocen, se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Un ámbito en el que independientemente debería ser un día para el llamado a la reflexión y también a identificar retos y avances en este sentido a nivel internacional. En muchos casos también los derechos humanos son un motivo de manipulación y de descrédito político a nivel internacional. Para Cuba es un motivo de celebración en el que podemos enorgullecernos de los logros en estos casi 55 años de revolución en el ámbito de derechos humanos, donde hemos alcanzado índices envidiables, índices de desarrollo envidiables para muchos países a nivel internacional, independientemente del desarrollo económico que tengan. Con el objetivo precisamente de intercambiar ideas sobre la labor de nuestro país, identificar también los avances y los retos más importantes en los próximos años y los más significativos, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha organizado este panel de expertos que traerán sus visiones y también su profunda investigación sobre estos temas y sobre los temas específicos que tratan en nuestro país. Y les presento de inmediato quiénes son nuestros invitados en este panel. A la extrema izquierda, el doctor José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el otro sentido, en el otro extremo de la mesa, tenemos a José Barreiro Alfonso, asesor de la ministra de Trabajo y Seguridad Social. Acá a mi derecha, el doctor Eduardo Torres Cuevas, director de la Biblioteca Nacional José Martí. Acá el joven abogado licenciado Manuel Vázquez Seijido, jefe del equipo de asesoría jurídica del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX. Y a mi izquierda, Joel Ortega Dopico, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba. Este debate también está siendo transmitido para quienes nos sigan vía internet y podrán también participar con sus preguntas, además de las preguntas que estaremos escuchando del público y la prensa presente acá en nuestra sala. Comenzaremos entonces nuestra exposición sin más preámbulo con el doctor José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, quien abordará un tema bien interesante: la institucionalidad democrática y los derechos civiles en Cuba. Pedimos a nuestros panelistas que se acerquen bien al micrófono porque estamos grabando este panel. Muy buenos días, profesor. Adelante, tiene la palabra. Buenos días. Bien, el tema de la institucionalidad democrática en la nación cubana va a tener como hilo conductor de la misma el principio de la unidad. Para los cubanos, la unidad es un elemento estratégico, esencial, para poder salvaguardar la independencia y la soberanía de la nación, y parte de esa experiencia desde el año 1868, en los mismos inicios del surgimiento de la República, y ese va a ser entonces el elemento básico, fundamental, que va a guiar todo el proceso de la conformación de la institucionalidad cubana, que empieza esta última a partir del año 1976 con la aprobación de la vigente Constitución de la República. Esta institucionalidad va a tener como principio marcado una presencia activa y decisiva del pueblo en las acciones de gobierno, a las cuales me voy a referir posteriormente de manera muy rápida, pero que va a tener como órgano supremo de este poder a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Como no es la Asamblea un órgano permanente, es decir, sus integrantes no son profesionales en sus cargos, va a tener un órgano que la va a representar en sus periodos en que no está sesionando, sesiona por mandato constitucional 2 veces en el año, y ese órgano va a ser el Consejo de Estado, que va a ostentar la máxima representación del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y cuyo presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno.
Luego vamos a tener el Consejo de Ministros como órgano ejecutivo administrativo de la Nación y los órganos del sistema judicial. No he hecho este recorrido por gusto, porque si bien el principio esencial es la unidad del poder, constitucionalmente se reconoce y se respeta las distintas funciones dentro de la organización del Estado, es decir, la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Había hablado de los principios de participación popular como un elemento esencial en la toma de decisiones dentro del poder revolucionario, que como la Constitución plantea, lo ejerce el pueblo a través de las asambleas del poder popular y los órganos que la misma elige. Y esta forma de participación va a ser de distintas maneras. Por ejemplo, puedo citar el más reciente, un amplio proceso de consulta popular que se ha realizado en todo el país con vista a la aprobación de un nuevo código laboral en la Nación, y en el que, a partir del acuerdo adoptado por la Asamblea de que esto se sometiera a la consulta popular, se fueron consultados todos los trabajadores de la Nación, tanto los que estaban en el territorio nacional como fuera de este, y todas esas opiniones de los trabajadores debidamente valoradas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que ha sido el órgano designado por el Consejo de Ministros como ponente en el ejercicio de la iniciativa legislativa que ejerció este órgano superior del Estado, y de conjunto también con la Central de Trabajadores de Cuba y la Asamblea Nacional, se valoraron estos miles y miles y miles de opiniones que dieron los trabajadores y dio lugar a la conformación de un nuevo anteproyecto de Código Laboral, que es el que definitivamente se pondrá a la decisión de los diputados cuando se efectúe el próximo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional, si así lo decide el presidente de este órgano. Esa es una de las formas de ejercicio del poder, pero además tenemos elementos que le caracterizan, como es la revocabilidad de todos los cargos, la rendición de cuentas y además la renovación sistemática en los mismos. Si tomamos en cuenta que en el país cada 5 años hay elecciones generales en el que se va a elegir mediante el voto directo, secreto y libre de los ciudadanos a los diputados a la Asamblea Nacional y a los delegados a las asambleas provinciales, y cada 2 años y medio hay elecciones parciales en las que se convoca al pueblo, y luego de postular directamente en asambleas de vecinos que se celebran en todo lo largo y ancho del país a quienes deben de ser los candidatos, pues con un voto de iguales características al referido se van a elegir los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Esta Asamblea Municipal, que va a tener una función muy importante, yo siempre he dicho que es el pivote central de la democracia revolucionaria cubana, habida cuenta que en esa representación directa que tiene del pueblo va a ser el órgano que posteriormente postula y crea las candidaturas para diputados y delegados a las asambleas provinciales. Y toda esta conformación institucional pues va a estar seriamente dedicada y empeñada en salvaguardar derechos tan fundamentales del pueblo como el derecho a la vida, a partir de esa fuerte cobertura de seguridad social y de salud pública que tiene todo el pueblo de Cuba, totalmente gratuito el servicio de salud en cualquiera de las instancias en que el mismo se manifieste, el derecho también a salvaguardar la libertad de pensamiento, de expresión, la libertad de los individuos a dirigirse a las instancias correspondientes y a manifestar sus quejas e inconformidades, y además esa lucha permanente por ver los derechos humanos de una manera interrelacionada y no de una manera de estancos aislados. Y precisamente toda la organización del Estado, pues con los distintos organismos que la componen, va a ser una lucha permanente en esta salvaguarda por los intereses y los derechos de toda su ciudadanía y de todo el pueblo. Muchas gracias al doctor José Luis Toledo Santander,
quien abordó la institucionalidad democrática y los derechos civiles en Cuba. Posteriormente estaremos recibiendo preguntas sobre los temas, pero primero escucharemos a todos los panelistas durante un breve periodo de tiempo y posteriormente pasaremos a las preguntas. Ahora escucharemos a José Barreiro Alfonso, asesor de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, que abordará el tema del empleo y la seguridad social en Cuba. Buenos días, gracias. Buenos días. Buenos días a todos. La Constitución de la República de Cuba, en el capítulo referido a los derechos, deberes y garantías fundamentales, establece el derecho al trabajo, establece el derecho a la protección adecuada de todo trabajador impedido de trabajar por motivo de su edad, enfermedad o invalidez, a partir de un sistema de seguridad social. Establece que los ancianos sin recursos o cualquier persona impedida de trabajar tiene derecho a la protección del Estado mediante un sistema de asistencia social, y establece además el derecho a la protección y higiene en el trabajo, entre otros. El Código de Trabajo vigente actualmente en Cuba, y Toledo acaba de explicar que en este momento nos encontramos en el proceso de discusión, elaboración para la aprobación de un nuevo Código de Trabajo en el país, que además ha sido discutido el anteproyecto por todos los trabajadores, como él explicó. El Código de Trabajo vigente amplía esos postulados constitucionales, sobre todo en relación con elementos referidos a la no discriminación por sexo, por color de la piel, o sea, por ningún tipo de discriminación en el trabajo. El Código del Trabajo vigente precisa la prohibición de discriminación de ningún tipo en el trabajo en el país. Plantea la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, por supuesto, y plantea el derecho a laborar libremente en cualquier actividad que el Estado haya autorizado. Por tanto, tenemos un sistema en la legislación que nos permite garantizar derechos fundamentales que además están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Cuba aparecen recogidos perfectamente. Está además la protección que tienen los trabajadores, el derecho a las vacaciones, el derecho al descanso, o sea que están todos los derechos que internacionalmente se reconocen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no bastaría con establecerlo si en Cuba no se llevaran a efecto. Hoy más del 70% de la fuerza técnica que existe en el sector estatal cubano, que además es el que ocupa el mayor número de trabajadores por las características específicas de la economía cubana, el 70% de la fuerza técnica son mujeres, lo que demuestra el desarrollo que ha tenido la mujer en el trabajo y el desarrollo en general del empleo en Cuba con relación a la mujer. Cada joven al graduarse de la educación superior tiene derecho a emplearse y tiene un empleo en la práctica para poder desarrollar esos conocimientos que ha adquirido durante el desarrollo de esa carrera que ha estudiado, y en ese momento de graduarse cuenta con un empleo para poder desarrollar esos conocimientos, ponerlos en función de la sociedad. Y 1.670.000 personas aproximadamente son protegidas por el régimen de la seguridad social, por el sistema de seguridad social, que está constituido por el régimen general, que es el que abarca el mayor número de pensionados que provienen de las diferentes entidades del sector estatal, y los regímenes especiales, que entre otros están los regímenes para los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores de las cooperativas de producción agropecuaria, los trabajadores usufructuarios y otros que tienen regímenes especiales que forman parte de este gran sistema de seguridad social que el país ha desarrollado.
Yo siempre me gusta cuando intervengo en algunos lugares con respecto al tema de la seguridad social, recordar que en los momentos más difíciles del periodo especial, cuando el derrumbe del campo socialista, Cuba mantuvo el pago de las pensiones a los jubilados y pensionados de la seguridad social en medio de un mar de dificultades y contra todas las adversidades que el país presentó, que es un ejemplo fehaciente de cómo esos derechos que están consagrados en la Constitución, que están consagrados, que están refrendados y desarrollados en el Código de Trabajo y en la Ley de Seguridad Social, el gobierno y la nación los hacen efectivos día a día. Yo creo además que es importante decir que el país ha continuado en los últimos años, a partir de la aprobación de los lineamientos de la política económica y social del partido, aprobado en el Congreso del partido, el país ha desarrollado, ha facilitado la creación de fuentes de empleo en otros sectores ya no cooperativos, ha ampliado las cooperativas al sector no solo cooperativo, sino agropecuario, sino al sector no agropecuario, y ha ampliado el ejercicio del trabajo por cuenta propia de una manera notable. Por tanto, nosotros creemos que en el ejercicio de los derechos, en el campo del empleo y la seguridad social, nuestro país puede considerarse como un cumplidor y un ejemplo. Muchas gracias. Pasamos ahora la palabra al doctor Eduardo Torres Cuevas, director de la Biblioteca Nacional José Martí, quien expondrá el tema Cuba, derechos culturales y racialidad. Buenos días, profesor. Gracias. Muchas gracias. El punto de partida para esta reflexión breve que vamos a hacer sobre el tema de la cultura y de las políticas culturales parte de un concepto de cultura. La cultura es el modo de ser, hacer y pensar de un pueblo, y la creatividad sale justamente de esta espiritualidad nacida de esta concepción. Por tanto, la cultura tiene necesariamente que tener la participación masiva, la participación de todos. Para ello es necesario recordar que en 1961 se hizo la campaña de alfabetización, que se creó el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que permite que tengamos 411 bibliotecas en todo el país, repartidas por municipios y provincias, que se creara también todo un sistema posterior a la campaña de alfabetización, como fue lograr el 6º grado, el 9º grado, las facultades obrero-campesinas, que permitieron crear un público y un espacio en el cual la creación artística podía ser recepcionada con mayor riqueza. Estos puntos de partida son fundamentales para entender lo que es hoy la política cultural. Yo pienso, y me parece que es importante tener en cuenta, que toda persona, según la Declaración de los Derechos, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. De aquí que una de las políticas más importantes del Ministerio de Cultura, y yo diría de la UNIAC, es precisamente que en toda comunidad haya una vida cultural activa, que no sea solo una receptora, sino una productora de cultura. En segundo lugar, me parece que es importante también destacar que de esas comunidades han salido también los más importantes creadores cubanos, y que todo ello está unido a una proyección en el enriquecimiento espiritual del país, de cada persona que compone nuestro país. Esto está unido también al desarrollo de escuelas de instructores de arte, de escuelas de arte y del Instituto Superior de Arte. Esto habría que decir que en el periodo más reciente, a finales del siglo XX, la década de los 90, sufrió las consecuencias del periodo especial, y por tanto hubo que mantener aún, a veces con escasos recursos, esta política cultural.
De ello, y como elemento importante, hay que destacar la participación de la mujer y sobre todo la ruptura de fronteras que la sociedad previa al 59 tenía establecido. ¿Cuál es el gran engarce histórico de toda esta proyección actual? Yo diría que nuestra propia cultura, el desarrollo desde finales del siglo XVIII de una creatividad en todos los campos del pensamiento y de la creación, que tiene como figura liminar al sacerdote Félix Varela y Morales, que es para todos nosotros el punto de partida, el punto de referencia, a partir de la cultura acumulada con anterioridad, del desarrollo de nuestro proceso de integración y comprensión de nuestra propia realidad. Estos elementos hacen que, a partir de la obra de Félix Varela, muchos de sus alumnos, entre ellos José María Heredia, nuestro poeta nacional, La Avellaneda, músicos como Esteban Salas, forman parte de un acumulado cultural que es la base esencial de las proyecciones actuales nuestras. Yo quisiera citar una frase de Martí que tiene que ver, Martí, nuestro pensador mayor, que tiene que ver un poco con esta proyección. El hombre no tiene ningún derecho especial porque pertenezca a una raza u otra. Dígase hombre y ya se dicen todos los derechos. Esto lo dijo Martí a finales del siglo XIX y se engarza perfectamente con la concepción que está en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto nos lleva a otro problema que está muy enlazado con esto, que es el problema de la racialidad. Diríamos que es uno de los temas más importantes en la actualidad dentro de la sociedad cubana. Se han abierto diversos espacios donde el debate sobre el tema racial está presente. En realidad, nosotros también somos herederos de una mentalidad creada por la sociedad esclavista, por la sociedad post-esclavista, pero que tiene toda una serie de rasgos. Se pasa de las fronteras legales a las fronteras sociales. Y esto lleva a que la sociedad cubana tenga en mentalidades establecidas dentro de ella prejuicios raciales importantes. Es decir, que muchos de los juicios están antecedidos del prejuicio. Y esta realidad es una realidad heredada de todos los procesos anteriores de la esclavitud y del periodo post-esclavitud. Nosotros diríamos que la batalla más importante la libramos desde el punto de vista legal en cuanto a las leyes que podían y a las políticas que podían enfrentar